estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Daniela. Hola. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, familias? Madre mía, qué emoción. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, pues aquí esperando para hacer este directo que me había solicitado hace tiempo Mm, para hablar de cositas relacionadas con el autismo. Esto va a ser una charla de estas colaboraciones que hago tanto con profesionales como con personas en el espectro, como es este caso. Así que nada, si quieres vamos comenzando ya, que ya hay 30 personas por aquí conectadas. Este vídeo se vale. quedará guardado, yo supongo que lo subirás tú a tu Instagram. Mm, Yo lo dejaré también subido a mi canal de YouTube para que lo pueda vale. ver toda la gente que quiera. Y nada, si quieres, pasa a presentarte. Yo si quieres luego cuento cómo nos Vale, conocimos muy bien. y de qué vamos a A hablar, ver, ¿vale? Pues tú mismo, adelante. pues, Todo hola, tuyo. qué presión. Soy Evelyn López y nada, tengo autismo y altas capacidades y tengo 18 años, los acabo de cumplir. Y ahora mismo estoy escribiendo un libro que es como una guía para... No, no tiene nada que ver con el autismo, eso es como un subtema. Es para la gente joven que quiere marcar una diferencia en el mundo. Aunque cualquiera puede aprender grandes lecciones de él, este libro está dirigido a un tipo de persona en específico. La gente joven que no se siente igual al resto, que no quiere adherirse a lo que se considera normal, porque consideran que tienen una misión mucho más grande que ellos mismos. Sueñan con cambiar lo que está mal en el mundo para hacer de él un sitio mejor. Son personas soñadoras que necesitan un empujón para empezar a hacer realidad sus objetivos y una guía que les permita saber qué están haciendo bien y en qué deben mejorar. Si lo piensas, estoy escribiéndome a mi yo de hace unos años, así que Vale. no sé, es un proyecto Diri- muy personal para mí. Muy bien. ¿Dirías que es un libro, una guía que tú estás escribiendo a partir de tus propias experiencias, pero que piensas que Sí, puede ser útil? definitivamente. Ujú. Ujú, que puede ser útil, pero ¿para quién puede ser útil? Porque tú te has definido como una persona con tus palabras, has dicho con autismo. Entonces, ¿tú crees que las personas en el espectro tienen unos retos distintos, ¿no? A la mayoría de la población neurotípica? Incluso se suele decir que se tienen muchos más retos que la población neurotípica. Sí, Entonces, tú estás contando un poco tu experiencia. Tú eres una persona súper joven, acabas de cumplir 18 años. sí, Y estás, ¿no? Y te has embarcado en esta labor un sí, poco de mostrar un poco, pues, ciertas cosas que entiendo que te han funcionado a ti, otras que no te han sí. funcionado y quieres contar tu experiencia en este sentido. ¿Nos puedes hablar un poquito más de esto? Buah, sí. Es que mi problema siempre ha sido, pues claro, relacionarme con los demás. Ujú. Eh, no tanto porque he notado que necesitara relacionarme, nunca he notado una necesidad de relacionarme con mis iguales, eso es algo que he hablado muchas veces en sesión con mi psicóloga. Pero siempre sí que he querido sentirme un poco más aceptado. Entonces eso desembocó en que tuviese muchísima vergüenza. Hace 2 o 3 cursos, si tenía que hacer una presentación en clase o lo que fuera, no podía hacerlo, me paralizaba. Y bueno, de eso he pasado a... Ya he dado varias charlas ante públicos relativamente grandes. Porque seguramente la gente se lo está preguntando, ¿no? Porque tú te has definido como una persona con autismo dentro del espectro del autismo, pero entiendo que muchas de las cosas que estás hablando, tú estás hablando un poco de los jóvenes, ¿no? De gente que no Sí, se siente a gusto en el mundo. Yo, por ejemplo, yo he tenido una sesión con una persona, no voy a comentar el diagnóstico, pero que tenía, pero sí tenía esa percepción, ¿no? De sentirse excluido a nivel social, de no encontrarse, de no saber qué hacer con su vida, qué dirección tomar. ¿Tú crees que tu experiencia como persona en el espectro puede servir para otro tipo de sí, personas, por sí. ejemplo, neurodivergentes? Sí, Sí. incluso pienso que no tiene mucho, no tiene por qué limitarse a personas neurodivergentes. Creo que hay muchas personas neurotípicas también que son tímidas o que les cuesta encontrar su lugar en el mundo por varias condiciones o varias situaciones en las que puedan estar en su vida personal. Entonces, quiero enfocarme a todas esas personas. Entonces entiendo que es un libro que puede servir para personas, o tú crees que puede servir para personas que simplemente se sienten desubicadas en el mundo, ¿no? Que no tiene por qué ser debido al autismo, que bueno, al fin y al cabo es tu condición, que entiendo Claro, que, valga la redundancia, te condiciona claro. mucho en este tipo de No, cosas. no puedo ver el ¿Cómo? mundo a través de la lente de una persona no autista, pero Vale. yo desde Ujú. mis experiencias y lo que he Vale. visto. ¿Y cómo crees que, por ejemplo, el autismo
ha condicionado esas partes de esas, lo que tú decías, ¿no? De esas interacciones sociales? Buah. Pues yo creo que a todos los niveles, porque muchas veces yo pienso que cuando las personas, igual que no tienen esta condición, les cuesta relacionarse es porque más bien les da miedo quedar en evidencia o el que dirán, pero a ver, yo siempre me he hiperfocalizado muchísimo en las cosas, la manera en la que hago las cosas, cómo se supone que las tengo que hacer, más que me juzguen al nivel de relacionarme. Siempre tengo miedo de juzgarme yo a mí mismo y de decir, bueno, Ujú. eso ha sido estúpido. Siempre estoy pensando, cuando digo algo, pienso, ¿por qué lo he dicho? Mejor me hubiese callado. Esto es algo que es muy común en personas en espectro, ¿no? El volver a esa conversación de manera continua, revisar un poco cómo lo hemos hecho y por lo general siempre el juicio suele ser bastante negativo en ese sentido, ¿no? De dar a lo mejor incluso demasiada importancia a alguna cosa que se haya dicho Sí. o en cambio a veces no darle importancia a otra cosa que quizás sí sea importante, ¿no? Y son cosas que es importante a veces trabajar en intervención, ¿no? Sobre todo bueno, pues para no tener estas situaciones tan incómodas. Pero ¿cómo explicarías tú, por ejemplo, porque yo te conocí, no he contado cómo te conocí, yo te conocí Eso me cuenta. en el congreso de Aspali, en la jornada esta que organizó Aspali que me invitó. Lamentablemente yo no me pude quedar a tu charla porque tenía el vuelo de vuelta y no pude quedarme a tu charla. Pero como tú dices, diste una charla delante de un montón de personas, había cientos de personas Sí. en ese congreso. ¿Cómo le explicas tú, por ejemplo, a una persona que se muestra incrédula? Y esto es algo que, por ejemplo, me pasa mucho con profesores. Profesores, si hay algún profesor por aquí, esto no es un ataque, ¿vale? Pero es que pasa muchas No. veces, Os especialmente queremos con mucho, profes. profesores. Mi madre es profesora, no es un ataque. Efectivamente, sí, 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 por supuesto que no, pero sí es cierto que a veces choca mucho a las personas que no conocen el espectro del autismo el hecho de que una persona como tú, diagnosticada con autismo, pueda dar una charla delante de 200, 300 personas y después, como tú dices, ¿no? Tengas dificultades en interacciones sociales espontáneas. ¿Cómo le explicas tú a una persona que es incrédula en todo esto, ¿no? Que dice, es imposible, estará exagerando, porque mira, ha dado una conferencia, ¿no? ¿Cómo es posible que ahora te haga problemas en una cena, ¿no? O en un encuentro casual por la calle con un vecino? ¿Cómo se lo Pues mira, explicarías tú Daniel, desde tu experiencia? esto es una cosa sobre la que he reflexionado mucho y no directamente, pero sí indirectamente me lo preguntaron en la charla, que cómo era posible que yo estuviese haciendo eso. Y creo que igual es porque me separo del personaje que soy. Evidentemente no estoy fingiendo nada cuando estoy en un escenario ni nada parecido, pero me tomo como que las reacciones de las personas son a lo que estoy haciendo y no hacia mí. Mientras que si estoy en un ambiente cotidiano hablando con un compañero o si estoy en una tienda o lo que sea, no estoy realmente poniendo un personaje, tengo la guardia más bajada, entonces cualquier reacción que pueda pasar me Ujú, la tomo más como un ataque hacia mí mismo. ujú. Sí, a mí me contaron, luego he visto extractos, ¿no? Que has ido subiendo tú a tus redes sociales y me contaron que estuviste muy bien y que a la gente le gustó muchísimo. Yo no sé si te lo preguntaron esto en la conferencia, porque es algo que es muy recurrente que os pregunten a las personas adultas, bueno, jóvenes, tú eres un chaval, Ahora bueno, sí. pero eres un adulto ya, que es mayoría de edad, pero que es algo muy recurrente que preguntan muchas familias de peques en el espectro, especialmente los que se suele llamar como que hay más afectación porque por lo general son personas o peques no verbales, por ejemplo, eh, y te ven a ti hablando, ¿no? Y te ven en una exposición, pero que les entra mucho la duda de cómo será mi hijo, ¿no? O mi hija en el futuro, ¿no? Cómo se desenvolverá. ¿Tú qué le dirías desde tu propia experiencia de tu juventud autista, ¿no? ¿Qué le dirías a estos padres de qué pueden esperar del desarrollo de sus hijos? Pues bueno, aquí tú eres el psicólogo, así que corrígeme si me equivoco, pero creo que cuando tus hijos son pequeños en general, y no estoy hablando solo del autismo, las cosas que hacen no indican tanto lo que van a hacer en el futuro. Yo creo que una persona puede comportarse de una manera en el colegio y luego cuando pasa al instituto o a la universidad ser completamente diferente. Sí que es verdad que no puedo hablar desde la perspectiva de los autistas no verbales, ya que nunca he tenido esa afección. Pero mi hermano y yo somos autistas los dos, así que estoy muy en contacto con todas las diferentes cosas que nos puede pasar. En verdad somos bastante parecidos.
Ujú, A él ya le diagnosticaron autismo con 7 años y a mí con 14, ujú, a raíz de que a él le diagnosticaran. Yo soy más mayor, entonces cuando a él le diagnosticaron, a mí me diagnosticaron. ujú. Y, y Entiendo, entonces, perdona que te interrumpa, que como a él ya le diagnosticaron antes, supongo que las dificultades serían como más evidentes, ¿no? En su caso sí, que en el tuyo, ¿no? sí, Ujú, ujú, porque, a ver, mi hermano es muy inteligente, pero nunca ha sido evaluado para un test de altas capacidades. Yo sí. No lo digo por presumir ni nada, pero siempre he tenido muchas habilidades académicas. He tenido más lo que se conoce como inteligencia de libro, más que inteligencia de calle. ujú, Y aprendí a leer con 3 años, ya leía libros de corrido, entonces sí que notaban que había algo en mí que era diferente, pero no era tan percibido como una limitación, era más claro. como, bueno, genial. Y de hecho mi profesora de infantil me decía, tú es que tienes que estudiar medicina, quiero que cuando seas mayor me cures tú. Y bueno, ahora no estoy estudiando nada científico, la verdad. Y mi hermano, por otra parte, sí que le costó un poco más empezar a hablar. Presentaba mayor número de estereotipias, y entonces pues enseguida se dieron cuenta de que había algo por Ujú, esa parte. Y entonces mi mm, madre se puso a leer y dijo, bueno, investigamos. Mi hermano ha pasado por muchísimos psicólogos antes de dar con el diagnóstico, mm, que sugerían hiperactividad y otras cosas que mm, entiendo que pueden ser comórbidas, pero no era su caso. ujú, Y a raíz de eso, mi madre dice, si es que he parido 2 veces al mismo chiquillo. Claro, entonces para mí fue un gran alivio encontrar mi diagnóstico, porque me culpaba a mí por todo. O sea, yo nunca he podido estar, por ejemplo, en una boda. Esos son los eventos más frustrantes a nivel familiar que puedes tener, yo creo, porque no tiene ningún sentido que para comer necesites estar 6 horas sentado. Entonces yo a mi madre le decía, mamá, me quiero ir, y nunca me he quedado en una boda entera. Y entonces me culpaba a mí mismo, lloraba muchísimo porque me decía mi madre, bueno, es que quiero seguir estando aquí con la familia. Entonces yo decía, bueno, vale, no sé qué. Y si era cerca de mi casa me iba, pero si no era cerca de mi casa, pues claro, me tenía que quedar. Y me sentía muy mal porque pensaba que estaba siendo egoísta, pensaba que no estaba poniendo el suficiente esfuerzo, pero acceder al diagnóstico y a todos los materiales que puedes encontrar online y en libros, una vez ya sabes qué nombre tiene, eh, ujú. es un gran alivio. Creo que has dicho, me quedo con muchas cosas de las que me estás contando, que creo Lo siento, hablo mucho. que son maravillosas. No, no pasa nada, porque estás diciendo cosas que son realmente interesantes. Me voy a quedar con una que no suele ser muy común. Lo habrás comentado, un caso tuyo que empezaste a leer muy pronto. Estamos hablando de probablemente hiperlexia, ¿vale? Claro, cuando las cosas son un desarrollo atípico, pero que se desarrolla por encima de los hitos evolutivos esperados, y se toma como algo bueno y no tiene por qué serlo. Es decir, siempre que hay eh, una, una alteración, por así decirlo, de la consecución de los hitos evolutivos, hay que tenerlo en cuenta. No porque sea bueno o porque sea malo, sino porque nos puede estar indicando algo. ¿Vale? Y la hiperlexia es una de estas cosas, que están muy asociadas al autismo y que muchas veces no se tienen en cuenta y dicen, oh, pero si es un niño súper inteligente, fíjate, ha aprendido a leer solo y está leyendo libros. Bueno, muy bien, está muy bien, pero ojo, cuidado, esto puede estar enmascarando algo que es lo principal, que es el diagnóstico principal. Entonces, una cosa que es importantísimo y que tenemos que estar pendientes, los psicólogos que trabajamos en evaluación y que realizamos diagnósticos, tenemos que conocer, es una de las cosas que yo explico siempre en los cursos, cuando hago cursos de diagnóstico, especialmente diagnóstico diferencial, pero también con diagnóstico solo de autismo. Es decir, tenemos que conocer los hitos evolutivos del desarrollo normotípico, no porque sea mejor el desarrollo normotípico que el desarrollo atípico, pero precisamente cuando se salen de esas horquillas, cuando hay un avance exagerado o una dificultad, ¿no?, que no se desarrolla, son señales de alarma de que puede estar pasando algo. No significa que pase algo mal, ¿vale? Específicamente, pero algo está pasando, ¿no? Entonces, o casi siempre está pasando algo. Entonces, tenemos que tener esto en cuenta, ¿no? Entonces, es una cosa que, bueno, pues que es importante que los pediatras, que los médicos, que incluso los profesores, pues lo tengan en cuenta, ¿no? Que en muchos casos pasa. Con niños pasa menos, pero también pasa con
niñas especialmente, pues también por un tema de un sesgo de género, etcétera, pasa que una niña lee, aprende a leer enseguida, se recluye en los libros y no pasa nada, porque es una niña, ¿no? Que, bueno, pues es tímida, ¿no? Y le gusta estar en su mundo leyendo, tal. Bueno, pues no, se ha aprendido a leer muy rápido, pues, oye, ojo, quizá haya que hacer una evaluación un poco más extensiva, porque puede estar pasando algo. Entonces, esto es una cosa que es muy, 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 muy importante. ¿Por qué crees que las personas en el espectro, y esto es cierto, lo que tú dices, ¿no? Que fallan más en la parte práctica que en la parte teórica? O, o- Creo que es porque o por lo menos por tu experiencia. sí, creo que es porque no sé tener intereses especiales que no sean relacionados con cosas que estoy haciendo. Entonces, por ejemplo, si ahora mismo estoy escribiendo un libro, pues uno de mis intereses especiales más patentes va a ser la publicación de libros, la escritura, la redacción y todo eso. Entonces, es muy fácil para mí pasar horas buscando información sobre cosas que me interesan. Ujú. ¿Y cómo compaginas eso con otro tipo de actividades que tienes que hacer, ¿no? Como por ejemplo estudiar, no sé si ir a clase, interactuar con tu familia. Cuando tienes ese hiperfoco tan fuerte, ¿cómo compaginas con todas esas otras obligaciones? Bueno, soy una persona bastante desorganizada, o bueno, debería decir era, vamos a empezar a hablar positivamente sobre nosotros. Entonces tengo un sistema de calendario que es bastante complejo. Tengo un calendario en papel, un calendario en una aplicación y un calendario en otra aplicación, según Ya ves. en lo que respecte al ámbito educativo personal, todo eso, y luego los combino. Y lo que sí que he visto que es clave para hacer tiempo para lo que me importa es eliminar cualquier tipo de distracción. Y ahora bien, es importante dejar un momento de distracción para abstraernos y para descansar, pero intento hacer que las distracciones aporten valor. Ujú. Por ejemplo, prefiero leer en un momento de descanso que estar mirando las redes sociales. Irónico, estamos en una red social ahora mismo. Em, Solía pasar muchísimas horas al día, simplemente, como hace mucha gente de mi edad bajando. Ya no tengo TikTok, lo dejé hace un año y medio. Luego pasa el problema de que en Instagram y YouTube son básicamente TikTok otra vez, por el tipo de Ujú. contenido que se sube ahora. Ujú. Pero Cierto. no digo que sea una adicción que he conquistado y he conseguido. eh, Dicen por aquí muy interesante este directo conjunto, muchas gracias. Em, no, que precisamente es una adicción que he conseguido combatir, pero al menos ahora soy consciente de que es una adicción conductual, porque no las adicciones tienen por qué ser una sustancia. Entonces, y es una adicción que sufre la mayoría de las personas, al menos las personas de mi generación y con las que yo me relaciono. Total. Sí, Una, es una cosa, antes de que se me vaya a sí, casa, claro, perdona claro. que te interrumpa, porque estás diciendo cosas muy interesantes, ¿no? Que bueno, que eres una persona que antes pues te faltaba orden, ¿no? Y estructura, ahora te estás estructurando, estás utilizando sistemas de estructura visual, que es una de las cosas que yo siempre recomiendo, que para mí es un básico para trabajar, que le necesita cualquier persona en el espectro, de cualquier edad, adaptado evidentemente pues, a su edad y a lo que le gusta. Tú estás con calendarios, con aplicaciones, entiendo con este tipo de cosas. Yo, por ejemplo, utilizo el calendario Google, si no estaría perdido, y este tipo de cosas, y hay más aplicaciones, ¿no? Que se combinan entre sí, todo este tipo de cosas. ¿Tú qué le dirías? Porque esto es una pregunta que me hacen recurrentemente las familias, que me dicen, sí, 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 yo le planifico todo, pero ¿qué pasa si hay un imprevisto? Pues es que eso es una cosa con la que cuesta lidiar a veces. Esto es una cosa que le han contado Hay en gente, terapia. perdona que te diga, hay gente que me No, dice, es que no, si le estructuro tanto, no va a estar preparado a los imprevistos. Y de hecho, incluso el otro día vi un vídeo que me enviaron de una persona que forzaba, le quitaba todas las rutinas a su hija para que estuviese puesta y acostumbrada a los imprevistos. ¿Tú esto qué es lo que piensas de todo esto? bueno, creo que nunca se debería hacer eso porque si una persona encuentra comodidad en su rutina y que al final todo el mundo tiene rutinas, las establezcan de manera física o simplemente las lleven en su cabeza, Vale. son necesarias, yo creo, para establecer un orden en nuestra vida y sentir un sentimiento de normalidad y de comodidad con nosotros mismos. Pero creo que sí que se puede ser obsesivo con respecto
al orden y a la organización. No he tenido nunca este problema. Fíjate que sé que es más común en personas autistas el ser muy rígidas. Y a mi hermano en sus primeros años de terapia tras el diagnóstico le decían que podía ser flexible o que podía ser una roca y que en vez de ser una roca tenía que ser más flexible para amoldarse a lo que iba sucediendo. Porque mi hermano sí que presenta más conductas compulsivas y repetitivas. Em, entonces, claro, aunque yo también a veces pienso, todos los días pienso cómo va a ser mi día, exactamente las cosas que va a hacer. Normalmente no lo cumplo porque normalmente todos los días hay imprevistos. Siempre me dicen, se me había olvidado decirte, ¿lo tienes este trabajo para mañana? O incluso ahora mismo habíamos estado hablando sobre hacer este directo, pero no habíamos concretado día ni hora. Y entonces Ujú. he tenido que reestructurar un poco mi día alrededor de eso. Pero lo has Pero conseguido reestructurar porque tienes un orden claro, que un orden puedes es necesario. cambiar. Y Tienes yo un creo, orden, hay un imprevisto, lo puedes reestructurar y luego puedes volver a tu orden. Si no tuvieses nada de estructura y llega un imprevisto, la mayoría de las veces es un caos. yo creo que... espera un momento, vale, que me he Estás mirado en- una cosa ahí. Sí, No, no te distraigas, no mires cosas. vale. Yo creo que si me dijeran hace unos años que siquiera apuntaba cosas en un calendario o en una agenda, no me lo hubiese creído, porque yo era de los típicos que su madre les compraba la agenda al principio del curso, acababa el curso, igual había escrito dos cosas. Ya. Entonces, es un punto que he trabajado mucho siempre en terapia, eh, porque me decían, es que no pasa nada, tú hazte un calendario, hazte un horario, porque una cosa muy curiosa, y seguro que a la mayoría de gente que esté aquí le va a parecer muy rara, porque es el contrario que el 99% de la población, prefiero muchísimo más el curso a las vacaciones. Eso le pasa a muchas personas en el espectro, porque durante el curso hay estructura, hay organización, en las vacaciones hay un alto grado de improvisación y de cambio. Entonces muchas personas en el espectro, tanto pequeñas como jóvenes como tú, como adultas, lo dicen y lo dicen como a veces con una sensación de pesar, como diciendo, bueno, son vacaciones, se Sí. supone que debería estar mejor, debería ser más feliz, y la mayoría de ellos están deseando volver a clase o deseando volver al trabajo porque hay estructura. Esto marca una diferencia muy, muy, muy importante con respecto al procesamiento neurotípico y la capacidad de adaptación a circunstancias imprevistas. Y hay que aceptarlo, que es así. Y la persona en el espectro necesita más estructura que una persona neurotípica. Entonces hay que establecer siempre estas cosas, ¿no? Y entender que son necesarias y que no pasa nada porque quieras estructurar. Pues que llega el verano, estructura tu verano, o sea, planifícalo bien como si fuese una jornada laboral y lo disfrutarás muchísimo más, ¿no? Entonces creo que esta parte que depende no solo de las partes de las funciones ejecutivas y los lóbulos prefrontales, sino también otras zonas y otros procesos a nivel neuropsicológicos, son súper, súper importantes tenerlas en cuenta y aceptarlos que son así y que no pasa nada y es una forma diferencial de percibir la realidad, pero que con pequeñas adaptaciones y sobre todo con conciencia de esa diferencia y de que no pasa absolutamente nada, que no tienes por qué sentirte culpable por eso, no pasa absolutamente nada. Pero es muy Y una recurrente. pequeña nota acerca de esto. Siempre me han dicho, vale, si lo que te gusta del curso es la estructura, estructura tu tiempo de ocio, pero hay un problema con eso y es que si la estructura es autoimpuesta, me cuesta muchísimo más cumplirla. Ahora estoy Bueno, trabajando más en mi disciplina y claro, tener que manejar tantos proyectos a la vez me está obligando a hacerlo, pero si me dicen un horario y que alguien me va a estar vigilando, creo que eso también va a ser un proceso que me va a costar en mi transición a la vida adulta. ujú, eh, funciona mucho mejor si me están vigilando. ujú. Y lo que estoy haciendo ahora, porque encontré la definición en internet de un accountability partner, que es un compañero como que te mantiene, no sé cómo decir, accountable, responsable de Sí, tus cosas. ujú, Entonces a veces simplemente digo, tengo que estudiar, le digo a mi padre o a mi madre que vengan a la habitación y que me vigilen que estoy estudiando. Entonces creo que puedo incorporar las cosas que me gustan de la vida académica y de la estructura a mi vida personal, pero tengo ujú. que ver cómo hacerlo para que sea efectivo.
¿Cuáles crees que van a ser tus mayores retos en esa transición de la vida adulta? Es una cosa que también es bastante recurrente y son unas preguntas que me hacen muchas veces los padres, ¿no? Decir, bueno, sí, mi hijo, mi hija, mi hija, pues ha trabajado muchas cosas, ha mejorado mucho, pero sí es cierto que el cambio, ¿no? Esa transición a la vida adulta supone un reto muy, muy, muy grande por muchas cosas que si quieres pues las podemos hablar ahora. Pero ¿tú cómo lo ves? ¿Cuáles crees que van a ser tus mayores retos en este Bueno, sentido? yo por mi situación personal, ya que tengo pensado estudiar una carrera online, porque, bueno, vivimos en un área rural y aquí mismo no hay universidades, me tendría que mudar fuera de mi casa y me gusta muchísimo el sitio donde vivimos, entonces, y también para poder aportar a mi casa, compartir tareas y todo eso, he pensado en estudiar en una universidad online. Pero el problema con eso sería que no hay momentos en los que estoy obligado a interactuar con personas diferentes. La Entonces, exposición. claro, entonces por esa parte tendría que hacer alguna actividad o, poner un poco un horario para interactuar con otras personas para asegurarme de que no hay un día que pasa que solamente estoy relacionándome con mis padres y con mi hermano, porque supongo que eso sería bastante negativo para mi desarrollo personal y social. Creo que Entonces, es una parte eso muy va a ser... importante esta que comentas. Ahora continúas, pero que no se me escape esta parte, ¿no? Porque creo que es interesantísimo, ¿no? La mayoría de las personas al espectro, pues os podéis encontrar muy cómodas con esa cero necesidad de interacción y de obligatoriedad, ¿no? De encontrarte con gente, de conversar, etcétera, etcétera. El problema de esto es de que es una zona de confort que está muy bien, que se puede adaptar mucho a un poco a la forma de procesamiento de la persona en el espectro y no te expones bueno, a sufrir, ¿no? Ciertas sobrecargas y ciertas situaciones. Pero el problema de esto es que cuando dejas de entrenar tu cerebro, ¿no? Dejas de exponerte a situaciones difíciles, en este caso, pues mira, una interacción social como esa que tuviste, que pudiste tener tú en ese momento, ¿no? En el supermercado, cuando te encontraste un conocido y decidiste Sí. huir, ¿no? Claro, cuando estás en esas situaciones en las que al final vas a tener que interactuar, por ejemplo, oye, es que tienes que ir al hospital porque te has puesto mal, o tienes que ir al banco a hacer cierta gestión, o tienes que ir a la universidad a hacer ciertas cosas, o tienes que hacer un trabajo en equipo, tienes que hacer aunque sea una interacción a través de videoconferencia, a lo mejor si estudias a distancia, ¿no? Claro, si te falta entrenamiento, va a ser mucho más difícil para ti y lo vas a pasar muy mal. Entonces yo siempre digo que parte de la intervención que se tiene que hacer en entrenamiento, porque a mí ni siquiera me gusta llamarle terapia, me gusta llamarle entrenamiento, es planear ciertas formas de exposición controlada para no perder un poco esa capacidad de adaptación a diversas circunstancias para precisamente cuando vengan esos imprevistos, ¿no? Que señalan muchas veces las familias dentro de que rompen la planificación, pues la gestión sea un poquito más fácil. Y esto pasó mucho, lo comento mucho, lo pasó muchísimo con el tema de la pandemia, el confinamiento y sobre todo el desconfinamiento, que cuando se tuvo que empezar a volver a la rutina habitual, la comunidad autista entró en crisis porque Sí. había perdido ese entrenamiento, ¿no? Entonces, esto es una parte que comentas que es muy importante, ¿no? Ese tema de, oye, obligarme un poco, ¿no? A salir de esa zona de confort autista porque puede ser contraproducente, que no significa que tengas que estar exponiéndote continuamente todos No, los días, pero definitivamente sí es no. cierto que planificar ciertas cosas, no tirarte a lo loco, como suelo decir yo, a la piscina, ¿no? Sino pues un día hacer una salida de tal hora a tal hora, ir a la compra, ¿no? Pero o quedar con una gente, unos amigos y decir, sí, pero a tal hora me voy seguro, ¿no? Algo que sea controlado, con unos inicios y unos finales marcados, te ayuda a tu cerebro a adaptarte, ¿no? A ser más flexible en ese sentido, a no pasarlo tan mal, ¿no? Cuando tienes esos imprevistos. Creo que esa parte es muy importante. Para mí, hablar en... Una cosa que me cuesta muchísimo es hablar a los médicos. No sé por qué. Me preguntan, ¿qué te pasa? Lo practico en el coche siempre con mi madre. Me preguntan, ¿qué te pasa? Y me quedo en blanco. Entonces, me ayuda que puedan estar ahí para comunicarse por mí, aunque me siento mal a veces porque pienso, ya eres adulto, ya deberías saber hacer esto, pero no sé, ¿Qué estoy tirando. necesitarías? ¿Cómo necesitarías que te preguntase un médico más que ese qué es lo que te pasa? No lo sé, es que veo que las consultas médicas son un entorno tan frío y no parecen estancias, parecen más bien sitios de espera y de transición. Entonces,
no sé, supongo que me cuesta mucho menos hablar con profesionales médicos que he visto más veces, pero el sistema, por lo menos aquí, están rotando siempre los profesionales, y entonces nunca se puede llegar a crear ese vínculo que creo que es muy importante para las personas con Ujú, autismo tener, ujú. porque o sea, te puedes confiar más y al final la salud es una cosa muy personal para hablar de ella. Yo creo que hay una parte aquí muy importante y que tiene que ver mucho con lo que estás comentando, y es que es una situación que ya es una situación incómoda, ¿no? Sales de esa zona de confort, tienes que hablar de temas a veces que son temas internos, personales, que también a veces para personas en el espectro pueden ser más complicadas. A eso se le une una pregunta muy abierta. ¿Qué tal estás? ¿O qué te pasa? Bueno, pues me pueden pasar miles de cosas. O sea, si no sé, si estoy en el traumatólogo, pues algo me pasará con los huesos, ¿no? Intenta afinar un poquito más, señor médico, ¿no? Este tipo de cosas, ¿no? Aquí yo siempre recomiendo a las personas en el espectro que lleven un guión hecho con lo que tienen que decir, independientemente de lo que le pregunte el médico, ¿vale? Y decirlo así de claro, decir, mira, me pongo muy nervioso cuando estoy en el médico, se me olvidan muchas de las cosas que tengo que decir. Si no te importa, te voy a leer esto que he escrito antes o te lo dejo aquí para que lo leas, para que lo tengas tú, para poder tener toda la información. Porque a nivel verbal, muchas veces en esas interacciones, además, las personas en el espectro, por lo general, por vuestro procesamiento más profundo, bueno, pues también es un procesamiento que pues también es un poco más lento, porque es porque es profundo. No es lento porque es profundo, ¿vale? O sea, es lento porque es profundo, no es profundo porque es lento, ¿vale? Esa es la gran diferencia, ¿no? Del procesamiento. Entonces, claro, son situaciones en las que el médico pues va con prisa, porque tiene a lo mejor 3 minutos para atenderte, porque van fatal. Ya sabemos cómo está la sanidad pública y los tiempos y cómo tienen que realizar las consultas los médicos, los especialistas, etcétera, etcétera. Entonces, quieren saberlo todo rápidamente y eso pues con una persona en el espectro es muy complicada y más a nivel verbal, ¿no? Entonces, aquí, a no ser que toques con un especialista que ya te conozca o que sepa de autismo y este tipo de cosas, que es raro, sinceramente, la estrategia tiene que partir por parte de nosotros, por parte de la persona autista, por parte de sus familias. Y una de las recomendaciones que hago yo son esas, ¿no? No tanto ensayar, porque el problema de ensayar es que luego te sale con otra pregunta y tu esquema se ha ido a tomar por un Sí. viento, ¿vale? Una de las cosas que pasa, ¿no? Te haces tu árbol lógico ahí de posibles preguntas, te sale una pregunta que no sabes por dónde está y se te ha roto el esquema y te quedas totalmente bloqueado, ¿no? Entonces, yo no recomiendo tanto esto, sino como llevarlo por escrito lo que quieres decir, decírselo, perdona, lo tengo que leer, o, ¿vale? A veces no te dejan, no, no, pero cuéntame, no, perdona, soy autista, me gusta mucho verbalizar, te lo tengo que leer, ¿no? Diseñar esta serie de estrategias, porque si no son situaciones que son muy complicadas y son tremendamente frustrantes y les pasa mucho a muchas familias y a muchos adultos que me lo comentan, ¿no? Que van al médico y dicen, es que me he sentido idiota, porque es que no he conseguido contarle, ¿no? Lo que me pasa, ¿no? Y es entiendo que es muy, muy, muy frustrante. Entonces hay que desarrollar estrategias para intentar compensar con estas cosas. Oye, pues si te parece, vamos a abrir un poco a ronda de Ok, preguntas, por si nos muy quieren bien. preguntar la gente que está por aquí. Dice Aspergeces. Elegir un ocio que aporte es la mejor decisión que se puede tomar de joven. Que los años pasan y luego da gusto ver todo el trabajo hecho y sus resultados. Pues Muy bien. totalmente de acuerdo, la verdad. Pero fíjate que esto es un arma a veces de doble filo en Sí, el autismo, es una cosa con la que yo trabajo muchas veces, que ese hiperfoco a veces muy cambiante, pues es muy frustrante, ¿no? El hecho de estar dedicándote a veces a algo durante años y de repente saturarte y abandonarlo, ¿no? Es una de las cosas con las que trabajo yo muchas veces en sesión, ¿no? El saber gestionar un poco esa parte emocional, ¿no? Porque el pensamiento dicotómico autista te ayuda a enfocar, pero cuando desenfocas de ello, también te hace sentir pues muy culpable de, oye, he estado 3 años dedicándome a esto y ahora lo he abandonado, qué pérdida de tiempo, ¿no? Y este tipo de cosas, esos sentimientos nos pueden desbordar, ¿no? Siendo una persona en el espectro. Entonces es importante tenerlo en cuenta. Mira, nos preguntan por aquí, ¿cómo conociste tu diagnóstico? bueno, Creo que pues lo sí, lo he comentado hemos explicado ligeramente, antes, ¿no? pero Ujú. entiendo que hay personas que se conectan y desconectan a este tipo de vídeos todo el rato, así que brevemente, tengo un hermano menor, a él le diagnosticaron autismo y a raíz de eso nos dimos cuenta de que compartíamos características muy similares y me llevaron a hacerme el diagnóstico en la misma clínica que a él se lo hicieron. Y bueno, pues así es como me lo diagnosticaron. Me lo diagnosticaron con 14 años, actualmente tengo 18. Así que casi que voy a hacer el cuarto aniversario del diagnóstico este verano. Muy bien. Mira, nos preguntan por aquí, entiendo que esto es una pregunta quizá un poco más para mí, ¿cómo mejorar las habilidades sociales en los niños TEA?
Pues mira, es una muy buena pregunta. Y además es una cosa que normalmente el enfoque es bastante incorrecto, porque creemos que metiéndoles en talleres de habilidades sociales a un chaval en el espectro, esto va a funcionar y no suele ser así. Porque lo primero que tenemos que atender es a la neurodiversidad de su cerebro y que su cerebro procesa la información de forma distinta. Entonces tenemos que atender a esos procesos a nivel neuropsicológico, entenderlos, ayudarles a entenderlos a los niños. Evidentemente, con ciertas edades no puede ser muy explícito con ciertas cosas, pero hay que saber que una persona del espectro pues, puede tener dificultad en inferencias mentales y por eso puede parecer egoísta, puede tener dificultades en el campo simbólico porque es hiperrealista y puede tener dificultades con los dobles sentidos, con las ironías, por ejemplo. Todo este tipo de cosas que intervienen en las interacciones sociales, ¿no? Y muchas más cosas, las funciones ejecutivas, el tema sensorial, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos que conocer todo eso, hacer un trabajo previo individual con esa persona, con ese peque, y una vez conocido esto, ya podemos diseñar estrategias y herramientas de aprendizaje de habilidades sociales que respeten su neurodiversidad, ¿vale? Y que les ayuden a interactuar mejor. Pero directamente esos talleres de habilidades, es que mi hijo es autista y le falta habilidades sociales, a un taller de habilidades sociales generalista, no suelen funcionar, en mi experiencia. ¿Vale? Entonces creo que es importante tener en cuenta esto. ¿Vale? Vale, no sé si hay aquí alguna otra pregunta. Mira, nos Sí, justo. preguntan ¿cómo nos conocimos? Lo hemos comentado antes, nos conocimos en un congreso que organizó ASPALI, la Asociación de Asperger de Alicante. Nos conocimos ahí en la universidad y nos conocimos comiendo, ¿no? Estábamos comiendo después de mi exposición y yo después tuve que irme al aeropuerto y después fue la suya que me la perdí, desgraciadamente, porque Sí. pues había una horrible combinación de vuelos. Mira, dice, ¿qué tendencias o Eh, a, actitudes de la juventud? a respecto de eso, que quería decir que Sí. cuando me dijeron que iba a participar en esa ponencia, que ibas a participar tú, me emocioné mucho porque tengo aquí tu libro, que se lo compré a mi Oh, hermano casi en cuanto salió. O sea, yo no te oh, conocía antes, de hecho tenía aquí el libro y veía tu nombre, pero nunca se me había dado por investigar. Entonces, a raíz de eso, pues fue que te encontré en redes sociales también y todo eso. Y me gusta mucho la labor educativa que estás haciendo. oh, muchísimas gracias. Es un placer que me digas esto. Me encanta. Oye, me dicen por aquí, ¿qué tendencias o actitudes de la juventud actual no compartes? ¿Desapruebas o no entiendes? Mira, muy buena pregunta. Parece muy Eh, interesante. vale, las modas en general, los gustos por cosas muy específicas, aunque creo que eso no es nada generacional, puede que ser que las cosas sí que cambien de generación a generación, pero todos nos sentimos con la necesidad de, de centrarnos y de concentrarnos en grupos. Y por cierto, te digo así en medio de la respuesta que yo aquí tengo otras preguntas también que estamos un poco en el chat. No sé, ahora si quieres leo yo las que me aparecen a mí, porque ya hace tiempo que han salido. Sí, Vale. pues por ejemplo, el uso de redes sociales. ¿Y sabéis qué red social es la que más me ofusca? No sé si habrás oído hablar de ella, supongo que sí, pero Be Real, Oh, eso que María. no Sí, puedo, claro. parece un episodio de Black Mirror, les llega, suena en mi clase un ping por Sí, toda la todos ahí con clase el móvil a y todo enviar el el. mundo virreal y salen en los virreals de las otras personas haciéndose la foto. Y Sí. verdaderamente no entiendo para qué sirve eso. Eso me lo descargué yo en el verano de 2022, me parece, porque tenía unos amigos que se lo habían descargado. Hice una foto y dije, ¿para qué me sirve a mí hacerme una foto en la cama y que en la otra cámara salga el techo? Y ya me lo desinstalé. No, es una cosa que no entiendo para nada. Vale. Ok, pues mira, eso que no compartes. Venga, Let's si quieres tú otra de las Vale. preguntas que nos han dejado por aquí. Bueno, aquí preguntan, dicen, hola, mi hijo desde que se despierta se siente aburrido, pasa así a veces todo el día, ¿se debe a falta de estructura? Bueno, pues a mí eso me pasa muchas veces, la verdad. Me Ujú. pasaba muchísimo más antes, he tenido problemas, he tenido momentos durante los que mis problemas mentales, así sociales, han estado muy a full. Cuando tenía 13 y 14 años han sido mis peores edades y definitivamente me he despertado con desmotivación, pero también me pasa ahora y suele pasarme los domingos. Entonces, lo que yo te recomiendo que hagas es que lo animes, no lo obligues, lo animes a hacer algo que no implique mucha actividad mental, pero que sí que implique actividad física, porque para mi gusto, en mi experiencia, es muchísimo más difícil, por ejemplo, decir, bueno, no tienes ganas de hacer nada, ponte a hacer los deberes, porque no tengo ganas. Pero si me dices, vamos a dar un paseo y mientras hablamos de no sé qué cosa,
pues empiezas a mover el cuerpo, empiezas a mover la mente y puedes hacer la transición del no moverse y no hacer nada a luego poder hacer las tareas que necesites realizar. Pero sobre todo paciencia y sobre todo si tu hijo está en la preadolescencia o adolescencia, es totalmente normal, no es nada exclusivo a nosotros los que tenemos autismo. Tengo amigos y conocidos neurotípicos que totalmente se identifican con esto. Muy bien. Mira, me dicen por aquí, ¿tienes canal de YouTube? Si lo tienes, Sí, di tu canal sí. de YouTube, anda. Bueno, pues es mi nombre, es Eve Edgar López, y así me encontráis, es exactamente igual que el nombre de Instagram. Vale. Mira, también te preguntan el nombre de tu libro. ¿Cómo Ah, va a ser? mi libro, bueno, esta va a ser la primera vez que lo revele. Uh. Y voy a explicar también muy brevemente, porque no quiero alargar mucho esta pregunta, por qué lo elegí. Se titula, y tiene una palabra en común con este libro, se titula La guía del juego. ¿Por qué? Porque justo estaba yendo por una etapa cuando estaba buscando el nombre para este libro, que ya tenía alrededor del 50% escrito. Una de mis actividades favoritas son los videojuegos. Y entonces me había comprado este videojuego en especial y estaba consultando guías de juegos del juego para ver cómo conseguir los objetivos. Y entonces me hizo clic en la mente y digo, lo que estoy escribiendo es una guía del juego y la vida es la partida. Y Del juego de digo, la vida, ¿no? sí. Ujú. Entonces también la portada y la manera de enfocar, los nombres de los capítulos tienen muchísimo que ver con la temática del videojuego, que además creo que va a tocar mucho al público joven al que me pretendo dirigir. Muy bien. Pues fenomenal. Muy fan de esa Muchas aproximación gracias. para tu libro. Aquí me Me dicen sale... por aquí, Ah, sí, sí. Tú haces esa pregunta y yo hago la que tengo aquí. Es que no mira, sé, ¿nos salen preguntas diferentes? no, O... son las Ah, mismas. vale, vale. Dice, soy de Argentina, ¿cómo puedo saber por las habilidades sociales que recién dijiste, Daniel? Mira, todo esto lo explico precisamente en el libro que tiene en sus manos, en la guía autista. Hablo de esos procesos a nivel Oh, claro. neuropsicológico, ¿vale? Que subyacen a todas las dificultades que pueden aparecer en autismo y también todas las potencialidades. Bueno, pues esa forma de procesar, esa forma distinta del cerebro de la persona en el espectro que le ayuda a tener dificultades en la interacción con el mundo, no porque sea autista, sino en la interacción, cómo surgen los problemas. Y hay que conocer esos procesos antes de intervenir en cualquier caso, ¿vale? Venga, más Bueno, preguntas. por aquí pone, siempre hemos escuchado el fuerte componente genético. En tu caso, está claro. ¿Alguno de tus padres ha sido diagnosticado? Aquí un autista diagnosticado de adulto y con una bebé. Bueno, sí, y de hecho mi hermano y yo participamos en un estudio genético que se hizo al nivel del Hospital de Albacete, para ver si, no sé qué genera, no está en mi área de estudio eso, si ver si había esa correspondencia. Sí que nos dieron los resultados y creo que no poseíamos ese gen en específico que estaban investigando, pero sí, mi padre es autista, no ha sido diagnosticado, pero presenta claro Está por eso, ahí. claro, Presenta que signos claros. creció en los 70, en los 80, que no se realizaban tantos diagnósticos, simplemente se decía, bueno, pues es tímido, mi padre, pues eso, que no quería relacionarse tampoco con la gente de su colegio, instituto, y pues ha pasado por las mismas cosas que yo. Y mi madre también tiene ciertos rasgos, entonces ha sido una combinación explosiva. Bueno, el tema de la genética es una cosa que se Sí, viene estudiando y está se muy seguirá estudiando desde hace mucho tiempo. Hice un vídeo hace nada sobre genética y autismo, que si queréis lo podéis ver en mi canal, que sí, que hablo de esos autismos secundarios que sí tienen una genética establecida muy importante, pero porque son secundarios, es decir, adoptan características o sintomatología muy similar al autismo y por eso de hecho se llaman secundarios o conductuales o sindrómicos. Se sabe que hay muchísimos genes implicados en esos autismos primarios, ¿vale? Que son la mayoría de los autismos, y que hay un componente genético muy importante, pero que no es único. Hay una genética y un ambiente que están intrínsecamente relacionados. Entonces, dependiendo de los estudios, los genes que se busquen, pues varía muchísimo el porcentaje de supuesta heredabilidad que pueda haber en el autismo. Yo he visto estudios desde el 50% hasta casi el 90%. Entonces, depende muchísimo de las muestras que se tomen, de los grupos que se tomen. Claro, cuando hablamos de autismos, de estos más sindrómicos, por así decirlo, claro, pues ahí de repente se dispara, la posibilidad es una barbaridad. Cuando hablamos de un autismo más primario, ahí hay mucha disparidad en los estudios. Entonces, conclusión,
A no ser que haya una sospecha de que hay un trastorno sindrómico, ¿vale? Un autismo de tipo sindrómico, es absurdo hacer una prueba genética, es una de las cosas que me preguntan mucho las familias, es una pérdida de tiempo y de dinero. Y esto te lo dirá cualquier buen neuropediatra que sepa un poco de neurodesarrollo, ¿vale? Entonces no os comáis la cabeza con estas cosas, con buscando la causa, porque es así y punto, y ya está, ¿vale? Es como el que es zurdo, ¿vale? No hay que buscarle tres pies al gato, ¿vale? Como se suele decir, ¿vale? Vale, más preguntas por aquí, que llevamos ya casi una hora, vamos a ir finalizando si te parece bien, porque Sí, creo que además que se claro. corta Instagram. En nada, vamos a hacer alguna pregunta más. Mira, hace una pregunta aquí de si has sufrido bullying, que esta si quieres la contestas y si Sí, no quieres, ¿no? Porque es sí, una ¿o pregunta qué? entiendo. ¿Perdón? Si has sufrido bullying. Te digo Ah, que si sí, quieres, sí. Mm. vale, Y pues básicamente desde infantil, bueno, es normal, yo no culpo a las personas que lo hicieron porque éramos niños y yo creo que no debería ser, pero está muy normalizado cuando una persona es diferente, pues empieza a ser la conducta del grupo, reírse de esa persona y la verdad es sí. que sí que lo he pasado muy mal. Ujú. Esta situación continuó con los mismos compañeros que tenía hasta sexto de primaria, luego me cambié en instituto, pero nunca he estado, fíjate que nunca he estado en un entorno académico en el que no haya tenido conflictos como por mis diferencias y todo eso, aunque y ahora también somos la mayoría adultos en mi clase ya, pero siguen pasando cosas, necesitamos mucha más educación en valores a nivel social, hay Ujú. aceptación de los demás y también creo que en general la gente tendría que dejar de importarle tanto la vida de los demás, seríamos mucho más felices. Mira, creo que con esta frase no se me ocurre mejor frase y mejor expresión para finalizar, si te parece, este directo. Genial. Oye, pues muchísimas gracias por hacer este live así improvisado. Oye, muchísimas gracias por compartir este ratito conmigo. Gracias por Eh, tenerme. Familias, yo voy a dejar el directo, lo voy a editar un poquito para que pues, sea un poquito más accesible y lo voy a colgar en el canal de YouTube, probablemente esta noche o mañana ya estará. Pondré enlace, ¿vale? Ahora me los pasas por privado, me pones enlace a Sí, todas tus redes, ¿vale? Para que todo el mundo que quiera conocerte un poquito más, que creo sí. que es muy interesante todo lo que comentas, todo lo que has contado y todo lo que tienes que contar, Muchas ¿vale? gracias. Sí, Ha sido un placer igualmente. compartir este ratito contigo y volver a verte después de habernos visto en la jornada de Alicante. Oye, y nada, que mucha suerte y que estamos en contacto. Muchas ¿Vale? gracias. Tenemos muchas noticias próximamente, ya os comentaré. Y tenemos aquí un libro de una persona en el espectro en ciernes. Oye, pues muchísimas gracias de nuevo y estamos en contacto. Familias, Muchas gracias. cuidaros mucho y nada, nos vemos en breve. Vale. Chao, Adiós. adiós, un placer. Ahí está. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Daniela. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, familias? Madre mía, qué emoción.